Buenas tardes. Mi nombre, para los que no me conocen, soy el doctor Leonardo Briceño. Trabajo en el servicio de cirugía de la mano del Centro Médico Docente de la Trinidad, conjuntamente con el doctor Álvaro Aguilar. Y vamos a tratar de tocar algunos tópicos que consideramos importantes en lo que se refiere al manejo de las emergencias de la mano traumática. Le dejo la palabra al doctor Aguilar para que se presente, haga la presentación. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Álvaro Aguilar, trabajo en el servicio de cirugía de la mano asociada al Centro Médico Docente de la Trinidad. La finalidad de esta charla es más que todo conversar y hablar sobre las cosas que podemos encontrarnos en el manejo de una mano traumatizada en la emergencia. O las recomendaciones que nosotros podríamos darles a ustedes para poder trabajar o orientarnos en las formas de tratar estas emergencias. Ok, nuestra introducción es la siguiente. La emergencia del miembro superior, de mano y miembro superior, ocupa una altísima parte de las emergencias y la mayor parte de ellas son traumatismos, aplastamientos, heridas y por último quemaduras. El por qué la mano es tan frecuente en la emergencia es simplemente porque para cuando nos vamos a caer o vamos a tener algún accidente, nos vamos a proteger. ¿Y cómo nos protegemos? Poniendo la mano a fin de evitar lesionar otras partes de nuestro cuerpo, como la cabeza, etc. ¿Cómo clasificar la mano traumatizada? Esta mañana estábamos hablando del punto del doctor Briceño y yo, y el doctor Briceño dijo, eso es muy difícil o imposible. Yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque una mano incluye demasiadas estructuras vitales y demasiadas cosas que comprometen la función y viabilidad de la misma. Arterias, nervios, vasos venosos, piel, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí con este propósito de clasificar también, como él lo dice, son estructuras que son muy complejas, no complicadas, complejas. Por lo tanto, se necesita tener herramientas de apoyo para uno tratar, o por lo menos tratar de clasificar este tipo de lesión con el propósito de acertar un diagnóstico, por supuesto, decidir un buen tratamiento. Por eso cuando a mí me preguntan cómo clasificarlo, realmente yo no sé y creo que nadie sabe cómo clasificar una mano traumatizada. Sin embargo, a veces, o a nuestros residentes, porque el doctor Briceño y yo trabajamos en un hospital público muchísimos años, que lo primero que un residente o una persona debería preguntarse es, ¿realmente estoy capacitado para resolverlo, sí o no? Si nosotros pensamos que la respuesta es sí, bueno, vamos para adelante. Si pensamos que la respuesta es no, entonces paramos y tratamos de hacer lo mínimo posible. La siguiente pregunta que nos debemos hacer es, ¿haría este procedimiento que pienso realizar a mí mismo o a mis familiares? ¿Por qué? En alguna oportunidad alguien dijo, no hay nada peor que una mano que ha sido previamente tocada o manejada o maltratada. Es la palabra real. Entonces, si su respuesta para esto, no, yo no me lo haría o no me lo haría a mis familiares, pues mire, trate de hacer lo mínimo posible. Y si partimos de estas dos preguntas, entonces la pregunta sería, ¿y entonces cómo abordo el problema? Y la situación sería hacer un análisis inicial que es como una historia clínica, pero mucho más simple, en base a lo que usted está viendo. Lo primero que nos preguntaría es cuál es el estado general del paciente y cuáles son las condiciones asociadas. ¿Tienes un infarto? ¿Tienes alguna lesión grave? ¿Tienes traumatismo craneoencefálico? Pues bueno, la mano pasa a un segundo plano. Sin embargo, hay que tratar de arreglarla pensando o de prepararla para poderla resolver, pensando en que a futuro nosotros pudiéramos recuperar al paciente y esta va a ser su herramienta de vida diaria. Lo otro que tenemos que ver es extensión de la lesión y qué tipo de lesión es. Todas las lesiones son iguales, no es lo mismo un aplastamiento, no es lo mismo una lesión, no es lo mismo una cortada, una herida, no es lo mismo una herida por arma de fuego, una mordedura humana, etcétera, etcétera, etcétera. El estado general de la piel, si por supuesto no tenemos piel, no tenemos cómo cubrirla, pues la cosa es mucho más complicada. La contaminación de las heridas, eso es vital para saber qué es lo que se nos va a ocurrir hacer con todo ello. Después tendríamos que pensarnos qué otras lesiones asociadas hay. Hay fracturas, lesiones tendinosas, amputaciones, etc. Vasos sangrantes. Ese es el otro gran factor que tiene la mano, que tiene demasiada vascularización.
Entonces, ¿qué podemos hacer después de hacer un análisis inicial? Bueno, lo primero que tenemos que hacer realmente es tratar de colocar analgesia o anestesia a las zonas donde haya mucha lesión a fin de disminuir la molestia del paciente. Si hay vasos sangrantes, mi primera recomendación, y siempre lo repito, es ponga un torniquete, haga un torniquete, no ponga un torniquete para tomar presión, porque tendría que subirlo mucho, ponga un torniquete, ponga un guante, un dren, lo que usted quiera, a fin de evitar que el vaso siga sangrando y usted pueda ver qué es lo que está pasando realmente debajo de ese sangrero inmenso que se nos presenta con las heridas. Esto es algo que es espectacularmente complicado. Esperemos nunca llegar a ver algo tan grave como esto. Hay que recordar siempre que desafortunadamente en miembro superior, en miembro inferior, los vasos importantes generalmente están acompañados de un nervio. Por favor, trate de no ligar el nervio si puede evitarlo. Es decir, esté completamente seguro de que usted quiere amarrar ese vaso y va a ligar el vaso solamente y no el nervio. Es bastante frecuente conseguirnos nervios que han sido ligados, muy bien ligaditos, con seda, y eso trae otra serie de problemas anexos. Aquí tienen unos ejemplos de unos análisis de una lesión por anillo, donde ven ustedes el tendón expuesto y esas marquitas son los nervios y los vasos. Es decir, cortamos el anillo, no tuvimos mucho problema vascular. Sin embargo, en la fotografía al lado tiene una lesión donde tenemos lesiones óseas, lesiones de llenado y una serie de lesiones asociadas que son importantes reconocer antes de ponernos a resolver el problema. Otras lesiones, a mano derecha, una herida grande, anfractuosa, borde, creo que es cubital radial de la mano, y en la foto del lado derecho mío, va donde está el doctor Briceño, van a observar una lesión de Stener, que es la rotura del ligamento colateral cubital metacarpofalágico, una lesión sumamente incapacitante. Es decir, que el examen físico es muy importante. Lo más importante al principio, aunque uno no le presta mucha atención, realmente es la historia clínica. Nos vamos a enterar de una serie de datos, entre ellos las condiciones que el paciente trae. Realmente saber cómo sucedió el accidente es importante, pero al final tiene que resolverlo. Es más importante saber si ese paciente es diabético, hipertenso, asmático, qué otra comorbilidad tiene el paciente. Su examen físico, por favor, completo. Las maniobras especiales a que haya lugar. No se pongan a hacer maniobras cuando tienen problemas muy graves. Los rayos X u otros estudios que consideramos importantes en un momento determinado. Lave y limpie las heridas con solución agua estéril o soluciones jabonosas antisépticas. Eso es muy importante para poder ver primero qué es lo que está pasando. Lavar, hacer una buena lavada, una buena limpieza, ayuda a disminuir la carga bacteriana y las condiciones de contaminación de las lesiones. Otra pregunta que hay que hacerla es, nosotros tenemos el material y la capacidad necesaria para realizar la reparación de fracturas, tenorrafias, neurorrafias u otras lesiones que haya en la mano. Si la respuesta es sí, sigue adelante. Si la respuesta es no, pare ahí, vamos a pensar y vamos a ver qué vamos a hacer. Aquí tenemos un joven que le dieron un tiro y como verán fracturó 1, 2, 3, 4 metacarpianos, los 4 metacarpianos largos de la mano. Suture la piel, no el celular subcutáneo. Olvídese del celular subcutáneo. Simplemente cierre la herida, disminuye la capacidad de contaminación. Use suturas no absorbibles de ser posible. A veces no tenemos. Preferiblemente suturas monofilamento como el Dermalón 450 o Nylon 450. Eso es más que suficiente. Hay un punto álgido en todo esto que son las mordeduras de animales y el asterisco se refiere a la mordedura de seres humanos. Heridas con más de 24 horas de evolución es otro punto que hay que tener en cuenta. A nosotros, a mí, al doctor Briceño y a muchos de mi generación nos dijeron mordeduras de animales y heridas de más de 24 horas no se suturan. Yo les voy a cambiar el paradigma. Pónganle anestesia local, lávenla con agua y jabón y afronten la cicatriz, afronten las heridas. No la cierre hermética, pero afrontenla. Disminuya la cantidad
de trabajo para que la piel cierre, para hacérselo fácil a la piel, y dos, para evitar más contaminación. Ese paradigma hay que cambiarlo. Hay lesiones graves como las mordeduras humanas. Las mordeduras humanas, por muy pequeñas que sean, la condición es completamente distinta y generalmente son lesiones que hay que hospitalizar al paciente. Esa lesión que están viendo ahí es una mordedura por perro, por can. Todos los animales, todos los can, todos los perros muerden diferente. Esta es una mordedura producida por un pastor alemán. Y esto que están viendo aquí es otra mordedura de can producida por un animalito que es un perro parecido al pastor alemán que solamente existe o fue criado inicialmente en Brasil, que se llama Fila brasileño. La destrucción, como ustedes verán, es impresionante. Es un animal que fue creado, desarrollado para para detener a los esclavos que se escapaban de las plantaciones de caña. Por supuesto, hay un principio muy importante. Mientras menos material, mejor. Pero por supuesto, usa el que necesita. Afronte, no cierre el médico. Afronte las heridas. Porque recuerde también que la piel se va a retraer. Y eso es un problema. Coloque una cura con bastante gasa y que esté bien acolchada. Se sugiere colocar gasas húmedas abajo, pegadas a la piel, y gasas secas arriba. Esto va a evitar que las heridas se peguen a las gasas. Coloque una buena inmovilización, o por lo menos lo mejor que usted pueda. No se ponga creativo. Esto nos llegó al hospital. Esto es, yo no sé quién diseñó esta técnica, pues esto no existe. El paciente tenía mucho dolor. Realmente no es la férula que ustedes ven abajo en la parte de abajo. No sé si pueden ver el marcador. Esto, si no era este aparato que le habían colocado aquí, que no sabemos todavía, no hemos logrado dilucidar exactamente qué finalidad tenía. Esta es otra forma de hacerlo. Si usted tiene un problema, pues ponga una férula. Si usted tiene un problema más grande, coloque una férula más larga. Esto tiende a comprimir. Cuando colocamos férulas arriba y abajo, tienden a comprimir al dedo. Hay que recordar siempre que la guata crea compresión. Y cuando usted adhesivo, no coloque adhesivos en forma circular, porque también comprimen y producen edema. Indique analgésicos, antibióticos, toxoide etánico y todos los otros medicamentos que usted considere convenientes. Si es diabético, baje la glicemia, etcétera, etcétera. Son antihipertensivos. Si toman la decisión de resolver el problema, y de esto nos encontramos muchas veces el doctor Briceño y yo en nuestra práctica hospitalaria y en la práctica privada, hágalo en forma íntegra. Es decir, doctor, mire, yo le suturé los tendones, pero los nervios no, porque no tengo la práctica. Eso significa que el doctor Briceño o yo o el especialista que reciba la mano se encuentra con el dilema de, uno, el paciente tiene los tendones suturados, pero yo resulta que ahora tengo que abrir todo y suturar los nervios. Es decir, voy a poner al paciente en un doble trauma. Eso no tiene ninguna justificación. Trate de resolverlo todo. Si no lo podemos resolver, es preferible diferir el caso. No invente. Esto que va a ver aquí, que le parecerá muy divertido, es una versión tropicalizada de un yeso colgante. Esto no lo inventé yo, esto lo vimos nosotros. Solo haga hasta donde está seguro que está de lo que está haciendo. No haga más. Cuando uno se pone creativo, las cosas se complican. Este paciente le colocaron este alambre de lado a lado y creo que yo nunca he colocado un alambre de esa manera todavía. Y que se asome de un lado al otro, menos. Este es un caso del hospital. Cuando estábamos en el hospital, le pusieron 2 yelcos y los amarraron con nylon. Nosotros lo hacemos y se puede hacer para fracturas muy distales, pero si nosotros vemos la radiografía, los alambres están por fuera, los alambres no llegan a la zona fracturaria, es decir, ¿resolvimos o complicamos? Hubiera sido mucho más gratificante suturar la piel a este paciente si tenía lesiones, ponerle una férula de yeso y bueno, ya veremos nosotros cómo resolvemos el problema después, pero usted ya hizo lo que tenía que hacer.
Este se lo voy a dejar al doctor Briceño porque sé que a él le encanta el tema de las infecciones. ¿La infección es una urgencia o una emergencia? Generalmente nosotros recibimos pacientes en la mano. Es muy poco frecuente que las heridas se infecten. De hecho, nosotros tenemos axiomas donde en el mismo hospital no teníamos la posibilidad de tener soluciones fisiológicas para lavar las manos y con el agua del chorro perfectamente los pacientes eran lavados y luego suturados. Sin embargo, en muchas oportunidades, dependiendo del tipo de material, dependiendo qué tanto comprometen la manipulación de esas heridas en el área de la emergencia, pues tienden a presentarse este tipo de infección. Cuando se presentan son infecciones que son verdaderamente problemáticas, sobre todo porque nos comprometen lo que es parte no solamente del sitio de la lesión, sino que existen canales por donde se extiende la infección. Entonces, en muchas oportunidades es más difícil, ¿no? En los casos de que el paciente, por ejemplo, tenga que hacer un procedimiento, llámese una atenorrafia, una neurorrafia, el paciente presenta un problema infeccioso, pues lamentándolo mucho, esa misma infección va a hacer que las partes blandas importantes, llamadas como los tendones, pues vayan a hacer más lesión y luego se nos presenta desde un proceso de recuperación o un proceso de un solo plan quirúrgico se nos convierte hasta en uno, dos o tres planes quirúrgicos. Entonces, lo más importante de esto es que la mano siempre tiene que ser bien lavada, es no manipular los tejidos internos, si es posible, solamente afrontar la piel con el propósito de que primero, pues eso va a producir que no haya más compromiso porque actúa como la primera barrera de defensa y segundo, porque si dejan esos tejidos abiertos, posteriormente para hacer un cierre, no se puede hacer un cierre primario, entonces tenemos que hacer colgajos, tenemos que aplicar otras técnicas que verdaderamente no se justifican si desde un principio, con todo el cuidado, se hace un afrontamiento adecuado de la piel, no hay necesidad de esto. Cuando se presentan infecciones, sobre todo las que nosotros vemos mal, son las mordeduras humanas, porque son las que más infectan. Esas son indicativas hasta que el paciente quede hospitalizado. Las otras heridas por mordeduras caninas generalmente se pueden manejar desde el punto de vista domiciliario. Eso en relación a las infecciones. Trabajamos conjuntamente de presentarse con el servicio de infectología o de medicina interna en conjunto, porque como ustedes saben, nosotros como cirujanos de la mano estamos dispuestos a hacer lo que es la limpieza y el vaciamiento de lo que es el proceso infeccioso, pero el manejo clínico, el manejo de antibióticos, pues está a cargo de estos dos servicios. El otro punto es, si usted tiene una infección como la que está viendo en la foto, hospitalícelo. La mano se defiende muy bien de las infecciones, pero cuando usted tiene celulitis importante que se acompaña de linfangitis, hospitalícelo porque esa bacteria está totalmente fuera de control y el sistema de defensa falló. Tómese su tiempo y explíquele al paciente que ya usted resolvió, que aunque tiene una urgencia, la emergencia fue resuelta, es decir, cerramos la piel, lo inmovilizamos, lo preparamos para referirlo en forma electiva. Y esto estaba más dirigido a la gente de nuestro hospital, que era algo que nosotros peleábamos muchísimo, que decía referencia oportuna al centro hospitalario. ¿Cómo era eso? Bueno, lo primero que tiene que decir al paciente, bueno, ¿qué hora es? Son las 3 de la mañana. Bueno, lo va a sacar de Caicara del Orinoco y lo va a mandar a Ciudad Bolívar. ¿Quién lo va a recibir? ¿Cómo lo van a llevar? Igualito que nosotros vamos a tener aquí ese problema, a veces por las cuestiones de seguridad en la misma Caracas. Recibe al paciente, estabilizamos al paciente y muchas veces ustedes nos oirán a nosotros explicarle, muy bien señor, tiene una fractura, tiene herida, etcétera, etcétera. Vamos a poner antibióticos, ya está esto listo, vamos a esperar y mañana se programará para operarse. Sobre todo en cirugía de la mano, donde las cirugías, aun cuando son urgencias y podemos diferirlas o no diferirlas, muchas veces las condiciones que uno necesita para realizar un procedimiento quirúrgico tienen una serie de requisitos, microcirugías, etcétera, etcétera, por lo cual muchas veces, rara vez operamos de emergencia.
las reglas de oro que yo quisiera que quedaran guardadas para nosotros, para ustedes también, después de toda esta perolata, es estas pequeñas normas, que es ligadura de vasos sangrantes, cierre impecable de piel, inmovilización adecuada y posteriormente referencia oportuna a cualquier centro hospitalario donde se pueda prestar este servicio. Si la condición es aquí en la clínica, por supuesto trate de evitar la hemorragia, disminuya la hemorragia, ponga una buena cura. Son las 3, 4 de la mañana, si las condiciones están lloviendo, qué sé yo, y no es fácil de movilizarse, el cirujano o el cirujano humano verá cómo se modifica, nos movilizamos. Pero en principio lo que deberíamos hacer es bien inmovilizar bien ese paciente en caso de que la cosa se ponga un poco complicada, colocar un buen vendaje y una buena cura para posteriormente poderlo evaluar en forma amplia y completa. Y eso es importante porque generalmente la mano es muy sangrante porque es muy vascularizada. Entonces la gente, si no toma la precaución de poner un torniquete, empieza a jugar dentro de un charco de sangre. De hecho, existe un axioma en la cirugía de la mano que decía que el cirujano de la mano que se ponga a trabajar sin haber hecho un exsanguíneo y haber tratado de tener un poco la hemorragia era como un relojero que trabajara dentro de un tintero, es decir, que no va a haber nada. Entonces, si se pone a suturar con el sangramiento sin saber lo que está suturando, entonces le va a producir más daño al paciente que beneficio. Entonces, preferiblemente trate de hacer un afrontamiento impecable de la piel, eso sí, trate de comprimir, que con eso casi que el 90% para el sangramiento. Una inmovilización adecuada, el paciente debe tener por lo menos una férula de manera que se pueda movilizar sin estar moviendo los dedos, porque eso traumatiza más, y se le explica tanto al paciente como a los familiares cuándo es que se debe hacer una referencia oportuna. Es decir, no es a lo loco, como dijo el doctor Aguilar, mandarlo a las 3 de la mañana. Nadie en ningún centro se lo va a recibir esa hora. Si se lo reciben, no le van a aplicar ningún tipo de tratamiento esa hora. Entonces, preferible que vaya recibiendo por lo menos una carga de antibióticos, analgésicos. Es una de las condiciones sine qua non de nosotros como médicos quitar el dolor. En algunas oportunidades esos pacientes gritan, lloran, porque la mano también es muy inervada, y simplemente con tratar de hacer un bloqueo local, con eso es suficiente para tranquilizar al paciente. Recuerden que la condición de nosotros, porque existimos por dolor. Si el paciente no tiene dolor, no va al médico. Entonces, no es solamente colocarle un medicamento, un analgésico endovenoso, sino que en algunas oportunidades, con mucho cuidado, se hace un bloqueo y el paciente va a estar mucho mejor. En conclusión, vamos a usar el sentido común, que como decía mi profesor, es el menos común de los sentidos. Si ves algo así, evidentemente, probablemente no sabrías qué hacer, a lo mejor yo tampoco de primera instancia. Entonces, bueno, envolvemos a nuestro paciente, suturamos la piel, le ponemos su inmovilización y nos da tiempo a nosotros de posteriormente verlo. Esto que están viendo aquí es otra de esas cosas que nos llegó a nosotros a la emergencia. Esto es una mala interpretación de una técnica de distracción digital. No lo haga. No lo haga, es complicado y además lo atravesaron por la uña, lo cual duele muchísimo. Y dice que no hay nada peor que una mano explorada. Eso lo aprendemos cuando tocamos la primera o la segunda torta que nos toca tratar de otra persona. La atención primaria de la mano, es decir, lo que usted puede hacer y lo que yo puedo hacer, lo que el doctor Briceño puede hacer en la emergencia, es capaz de ayudarla o complicarlo todo hasta hacerlo irresoluble. No es que lo compliquemos, es que simple y llanamente muchas veces no podemos repararlo o lo contaminamos de tal magnitud que es dificilísimo resolver. Y terminaríamos con esta imagen del homúnculo de Vitruvio, del famoso Leonardo da Vinci, y en vez de terminar con el hombre de Vitruvio, terminamos con el pato de Vitruvio, que evidentemente no tiene nada que ver una con la otra, ni sus proporciones y más son similares. Por lo tanto, siempre traten en lo posible de tratar esa mano con el máximo cariño posible, a fin de que le demos oportunidad de recuperarla. Decía nuestro gran amigo el doctor Eduardo Arias,
que hay que recordar que la mano es un órgano versátil de la creación, es el órgano más versátil. Nosotros creamos porque tenemos manos. Es capaz de reconocer, brindar amistad, permitir comunicarnos y expresar sentimientos y dar amor. Si nosotros tuviéramos la mano, probablemente todas nuestras brillantes ideas no se podrían llevar a la práctica. Así que vamos a tratarla con todo cariño y vamos a tratarla con mucho sentido común cuando tengamos emergencias de la misma. Y siempre recuerden esas normas: ligadura de vasos sangrantes, cierre impecable de piel e inmovilización y cura adecuada. Muchas gracias y no sé si hay alguna pregunta entre... Y recuerden siempre que la atención tiene que ser oportuna, que tiene que ser adecuada, que todo eso, cuando es adecuada y oportuna, pues va a disminuir mucho lo que es el tiempo de recuperación, va a disminuir las complicaciones y las secuelas que puedan tener un paciente. No le damos importancia a la mano cuando lo vemos en una emergencia, pero sin embargo, cuando nos afecta directamente a nosotros, nos damos cuenta que no podemos realizar ninguna de las actividades comunes de la vida si no tenemos nuestras manos bien. No podemos estudiar, no podemos hacernos ni siquiera nuestro aseo personal, y más como médico, hay médicos que no pueden hacer ningún procedimiento quirúrgico. Entonces, como se dice, la mano, aunque es versátil, consideramos que es como un órgano y es vital. Entonces, tenemos cerebro, pero esas ideas, si no son realizadas por las manos, quedan solamente en ideas. Esto que hemos planteado hoy lo vamos a seguir planteando, es con el propósito de darles a ustedes tips, de manera de que sepan más lo que no deben hacer para que vean que se les va a evitar un poco de complicaciones dentro de la emergencia. No porque la mano esté sangrando, vamos a correr, no. Vamos a aplicar unas ciertas técnicas, vamos a tener ciertas herramientas de apoyo que eso nos van a permitir a nosotros, y el paciente nos lo va a agradecer, que vamos a hacer menos daño de lo que se pudiese hacer. Gracias.